¿Cómo están ustedes? Un gusto de saludarles en un nuevo TVU al día. En esta oportunidad vamos a conversar respecto de la realidad de la región del Biobío en materia de crecimiento empresarial e innovación. Para ello, por supuesto, nos acompaña acá en el estudio Alfonso Rivas, gerente de la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional del Biobío. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación, Marcelo. Bueno, vamos a conversar varios temas bastante importantes, pero por supuesto vamos a invitar a la gente a que participe con nosotros a través de las redes sociales. Usted ya lo sabe, nos puede comentar con el hashtag TVU al día o también con @TVU Noticias. Vamos a partir conversando de varios temas, pero primero contarle un poco a la gente respecto de qué es Sidere Biobío, una corporación que lleva 50 años trabajando en materia de innovación y también de emprendimiento acá en la región del Biobío, pero que ha sido un poco desconocida también su labor. Ha sido un trabajo anónimo, pero muy efectivo. Sidere nació el 25 de noviembre del año 65, por la inquietud de unos empresarios de la época, una época en que la región estaba muy industrializada y se estaban creando, generando empresas nuevas, y estaban preocupados por ir en ayuda de la gente más necesitada, y dijeron, bueno, tenemos que hacer algo nosotros, las empresas, por la gente que más lo necesita, la gente más vulnerable. Y resolvieron crear esta corporación que desde sus inicios ha estado haciendo dos cosas: innovación y responsabilidad social. Innovación y responsabilidad social, que agrupa cuántas empresas actualmente en la región. Hoy día son 38 instituciones asociadas, digo instituciones porque hay 8 universidades también, que están 2 institutos profesionales y el resto de los otros 28 bueno, son un número empresas. importante de factores que sin lugar a duda tiene que ver mucho también en el desarrollo de la región del Biobío. Hoy día tenemos que la actividad económica regional tuvo una variación negativa en el último tiempo, pero ha existido una especie de estancamiento en la región. Esa es la impresión que da hoy día a la población en comparación al resto del país. ¿Lo ven así ustedes? ¿Por qué está ocurriendo esta situación? Sí, efectivamente, yo creo que no es tan dramático. Hay una tendencia a dramatizar un poco la situación de la región. Efectivamente, nuestra región tiene un crecimiento menor que otras regiones del país, como la segunda, por ejemplo, que la quinta también tiene un crecimiento más notable. Nuestro porcentaje de desempleo también es alto con respecto a la media del país, o está cerca de la media. Pero yo creo que esto obedece a muchos factores, a varios factores. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, y algo que no afecta solamente a la región, es la situación de incertidumbre que existe por todas estas reformas que se iniciaron hace 2 años, que han sido tan comentadas, tan vapuleadas algunas. Pero aún así, porque esto, claro, si bien ha generado incertidumbre en el último tiempo, y ya vamos a profundizar también en ello, pero históricamente, hasta antes de esto también, la región siempre ha ido quedando un poco más atrás que el resto de las regiones. Claro, es que es una región grande, enorme, en que los efectos también cuesta que se plasmen en un crecimiento que favorezca a todos. Yo creo que aquí hay un tema que se ha producido una desindustrialización. Muchas empresas de sectores que fueron emblemáticos en la región, el sector del calzado, el sector metalúrgico, etcétera, gracias a la, o debido, más que gracias, debido a la globalización, hay muchas empresas que han tenido que cerrar. Pero ha faltado ahí una reinvención de estas empresas o de la región, porque claro, teníamos, por ejemplo, varios ejemplos, la textil en Bellavista, o uno de ellos en materia de calzado aquí mismo en Concepción. Ha faltado ir renovando también las ideas, renovando las empresas. Hoy día Huachipato vive una crisis muy grande también, que tiene muchos, muy preocupados muchos empresarios también, porque dependen de esta actividad, el desempleo que se puede generar. Exacto, las empresas de servicio y las empresas derivadas de CAPE son múltiples, digamos. Yo fui director de CAPE, así que conozco el tema de adentro también. De CAPE Holding, no de CAPE Huachipato. Claro. No me cabe ninguna duda que yo creo que no se hizo oportunamente una reconversión, una tarea de generar oportunidades para toda esa gente que a medida que las empresas se iban cerrando, esa gente poder absorberla en otras funciones. Y yo creo que porque ahí falta, o ha faltado, hoy día hay esfuerzos, no solo hoy, sino que vienen de hace unos 2, 3 años, un esfuerzo por innovar. Y yo creo que hay que generar competitividad. Y la base de la competitividad es la innovación. Pero faltó voluntad política de esa época, de esos tiempos, que a lo mejor ahora se puede estar viendo, pero faltó ahí intervenir de cierta forma, pensar en nuevas estrategias. Mira, yo creo que somos nosotros muy dados, tenemos una tendencia a hacer muy buenos diagnósticos, pero somos muy malos ejecutantes de los planes, de los programas.
de implementar las medidas, cuando tenemos que dar receta, cuando tenemos que decir qué es lo que pasa, todos tenemos opiniones muy certeras, muy asertivas. Todas las organizaciones, todo, mundo público, mundo privado. Pero cuando se trata de juntarlos y llevar adelante medidas que vayan a paliar los efectos de esos problemas diagnosticados, es ahí donde se han producido dificultades. ¿Y cómo está afectando este tema de las reformas que hoy día se están dando? Bueno, han habido varias reformas que ya hemos visto que han retrocedido de cierta forma o estaba la incertidumbre la misma, pero hoy día, por ejemplo, se está hablando de otra reforma que a lo mejor está ligada, pero no al 100%, que tiene que ver con la reforma del trabajo, por ejemplo. ¿Qué preocupación existe con eso, sobre todo con este tema de que si existe algún tipo de huelga no se puede reemplazar a esos trabajadores? ¿Afectará eso a las empresas? Evidentemente que las afecta, evidentemente. O sea, el tema de la reforma tributaria fue el primer factor que afectó grandemente. Hoy día usted ve que hay gente de la propia, que trabajaron en eso o eran de la propia, del sector de gobierno, de la coalición, que están hoy día viendo cómo hacer reforma a la reforma para poder paliar los efectos negativos que ha tenido en la empresa. ¿Estancó bajó al la sector inversión empresarial esto? Es decir, bajó la inversión, indudablemente. La multiplicidad de proyectos mineros que existían en Chile para ejecutarse en los próximos 15 años, estoy hablando de de hace 2 años atrás, eso bajó a 1/3. ¿Y qué pasa ahora? La reforma laboral también los ha dificultado. ¿Y ahora que se implementó, se ve que pueda volver a retomar o se va a mantener esta incertidumbre? No, yo creo que la sensatez va a prosperar y ya hay consenso en todos los sectores, público y privado, de que hay que tomar medidas serias de reactivar nuestra economía. Dicen por ahí que hay indicadores, ¿cierto? Brotes verdes, como dicen algunos, de que la economía se está reactivando. Pero eso no llega todavía a la masa, a la gente que necesita el trabajo para poder vivir, digamos. ¿Y hoy día cómo afecta el hecho de que la región del Biobío tenga una de las tasas más altas de desocupación del país? Por lo general, estamos liderando este triste ranking. Ahora hemos cambiado un poco la posición, pero nos mantenemos dentro de las más altas. ¿Cómo afecta también esa situación en el mundo empresarial, en las instituciones, el hecho de que tengamos una población con mayor de cesantía, incluso mayor que la media nacional? Yo en ese sentido estimo que debemos tomar conciencia y actuar en generar oportunidades para esa gente. O sea, cuando hay esa gente que está perdiendo el trabajo, que se está quedando sin trabajo, y la generación, hay muchas oportunidades. En nuestra región es muy rica en talentos, muy rica en recursos, pero en gestión yo creo que ahí nos quedamos. O sea, falta la innovación. Exactamente, falta innovar. Bueno. Hay esfuerzo, hay recursos para innovar. Y eso es lo que estamos nosotros muy preocupados, de que la innovación ayude a mejorar, como decía recién, la competitividad. Porque en la competitividad es donde se generan el crecimiento y el empleo. Bueno, un tema importante que sin duda vamos a desarrollar en algunos minutos más, pero dentro de esta misma actividad hoy día regional, ¿cuáles son las falencias que existen en la región para poder buscar? Muchos han hablado del tema de la conectividad, que muchas veces ha afectado el tema de la generación de energía, que afecta también los costos para poder competir. ¿Va por ahí el tema? ¿Eso ha estancado un poco la economía o hay otros factores también que implican? No hay ninguna duda que el tema de infraestructura vial, el tema de la conectividad es un tema clarísimo, lo vemos todos los días, digamos. Pese a que aquí, como conversábamos hace poco rato con un grupo de personas en un taller sobre innovación, cuando aquí se habla de un taco o de entorpecimiento de tránsito, dura 2 minutos, 3 minutos y se acaba. En otras ciudades mucho más grandes, claro, es mucho más dramático. Sin embargo, eso no significa que la conectividad sea fácil. Tenemos muchos proyectos de infraestructura que no se han concretado y que no se han terminado. Que en su diseño, bueno, no vamos a entrar en detalle ahora del puente, de la ruta 160, etcétera, que eso afecta mucho el desarrollo, el crecimiento. Pero los trabajos que se están haciendo, lo que viene con este puente industrial, lo que se está realizando con esta nueva autopista hacia Cabrero, ¿ayudan, benefician al tema? No, indudablemente, que eso es un factor importantísimo. Lo que todos esperamos es que se termine luego y que no pase lo que pasó con nuestro puente, ¿cierto? Que es un puente que no tiene fin, porque no se tomaron las medidas en forma integral, global. Chacabuco. El puente Chacabuco, claro. El tema de la energía es un factor gravitante tremendo en el problema de CAP.
Y CAP tiene unos contratos con Endesa que son leoninos, y por eso que está pensando ahora en hacer proyectos propios de energía. Pero falta tal vez poder integrar más a la comunidad en los proyectos, porque por ejemplo en el tema energético hoy día sabemos que existe una oposición muy grande, sobre todo de los sectores donde se van a instalar estos proyectos que reclaman por la instalación de los mismos. Falta integrarlos más, falta trabajar más ahí para que esto tenga mayor aceptación, o a lo mejor ir conciliando las posturas para que se puedan desarrollar de otra manera y deje, por llamarlo de alguna forma, a todos contentos estos tipos de proyectos. Aquí entramos en el tema del equilibrio, famoso, el equilibrio entre o afectamos el medio ambiente, afectamos el desarrollo sostenible de los recursos naturales, o los explotamos para el beneficio y el crecimiento de todo el país. Y yo creo que hay sectores radicalizados que solo se preocupan de un factor y no se preocupan del crecimiento del país. Y eso llevan a judicializar todos estos proyectos y terminan entrabando. Pero no se da también de la parte empresarial que tal vez buscan solo este tema de crecimiento y no lo comparten tampoco con la comunidad como para tratar de Yo creo que hay algunos ejemplos de esa naturaleza, pero también tenemos otros ejemplos de empresas que se han preocupado, tal vez aprendiendo, lecciones aprendidas de otros proyectos o de otros procesos, empresas que se han dedicado o se han preocupado de las relaciones con la comunidad, de mantenerlos permanentemente informados, de que... ¿Podría ser ese un paso importante que se tiene que dar para poder ir materializando este tipo de proyectos que son importantes para la competitividad? No me cabe ninguna duda, las empresas que contaminan o que tienen fuentes contaminantes de olores, de humos, de residuos a las corrientes de agua, etcétera, son empresas que están tomando medidas, pero creo que falta en muchas un contacto más estrecho con la comunidad. Hay algunas que lo están haciendo, hay ejemplos de eso, pero hay otras que no. Entonces, esa incertidumbre, ese desconocimiento de la comunidad, de lo que realmente está haciendo la empresa, genera esas brechas de desconfianza y de reclamos, y que a la larga se transforman en reclamos, protestas, cortes de camino, etcétera, que a la larga entorpece el crecimiento. Entonces, las relaciones con la comunidad es un factor importantísimo de la responsabilidad social. Dentro de esta responsabilidad social, como para ir también cerrando esta parte del tema, de repente, ¿qué pasa? Porque hay muchas empresas que tienen estos problemas también con los estudios de impacto ambiental o se utilizan más antiguos. Ahí también falta un poco la responsabilidad del empresario, de quien esté detrás de los distintos proyectos, de trabajar mejor esos temas, porque ahí también se entraba con este tipo de situaciones. Con las declaraciones, con los estudios, claro. Sí, no hay ninguna duda que hubo varios errores que se cometieron en el pasado, digamos, en ese sentido, y hay proyectos que han quedado trabados, hay proyectos que tenían una exigencia, me estoy acordando de proyectos no aquí en la región, claro, nacional, Pascualama, por ejemplo, que tenía que cumplir con un montón de exigencias paliativas, medidas de mitigación, y nunca se hicieron. Y estaban afectando un glaciar, etcétera, y la operación se paralizó con una pérdida de miles de millones de dólares. Bueno, pero eso por un incumplimiento empresarial en un momento determinado de medidas que se les habían exigido. Entonces, yo creo que a lo mejor estamos sufriendo las consecuencias de errores que se cometieron en el pasado inmediato, no largo, no tan antiguo. Pero hoy día eso yo creo que se está solucionando porque las empresas ya tomaron conciencia de eso y están actuando en forma proactiva hoy día. ¿Qué va a pasar hoy día con la región del Biobío, con este proyecto de Ñuble Región? ¿Va a afectar de cierta forma el crecimiento que se da? Le voy a dejar la pregunta planteada, vamos a conversar de estos y otros temas, por supuesto. Luego de nuestra pausa vamos y volvemos. Bien, estamos de vuelta de la pausa y bueno, usted ya lo sabe, estamos conversando con Alfonso Rivas, gerente de Sidere Biobío, y dejamos la pregunta planteada y también invitamos a la gente que comenta a través del hashtag TVU al día o con @TVU Noticias en Twitter. La pregunta está planteada y es este proyecto de Ñuble Región que hoy día se está viendo y que ya se firmó el proyecto de ley, al menos por la presidenta Michelle Bachelet, incluso en la ciudad de Chillán. ¿Va a afectar a la región del Biobío? Hay voces que dicen que bajamos la cantidad de personas, que por ahí podría haber una cantidad importante de recursos que se podrían ir. ¿Considera que podría ser así? ¿No será así? ¿Cómo se ve este proyecto? Cuando usted me dice que baja la cantidad de personas, ¿se refiere a que claro, disminuyen los funcionarios? No, porque por la división territorial que se tiene, la región del Biobío pasa de ser la de segunda con mayor cantidad de habitantes a la tercera del país, porque nos supera la quinta
región? Porque claro, Ñuble región pasa a ser ya de otra administración, la gente que vive allá. Mire, yo creo que aquí este proceso del Ñuble región, aunque no puede ser del gusto de muchas personas, lo que yo señalaré, pero conozco el tema de la regionalización y la descentralización porque trabajé muchos años en eso. Y conozco los estudios técnicos que se hicieron cuando se hizo la regionalización, desde el decreto de ley 573, 575 el año 74, y que se hizo basándose en los estudios que había hecho Odeplan en el gobierno de don Eduardo Frei Montalva. Y de hecho el proceso de regionalización se lanzó trabajando en CONARA, la Comisión Nacional de Reforma Administrativa, con los mismos asesores que eran del gobierno de don Eduardo Frei Montalva. Y el proyecto de crear 8 regiones, que era el proyecto que tenían en el año 65 en Odeplan, se transformó después en 13 regiones, digamos. Pero los factores, los estudios técnicos, las características que tenían que tener las regiones, fueron los mismos. Entonces, por eso es que conozco más o menos esto, porque me tocó trabajar. ¿Y cómo en se ello. da el tema con Ñuble? Y yo creo que en el caso de Ñuble región, aquí se ha producido un problema de gestión regional. No me estoy refiriendo al actual gobierno regional. Es un tema histórico. Históricamente, desde que se nació el proceso de regionalización, aquí se produjo un tema de centralismo regional. Y los recursos, la destinación de recursos, de gestión, no solo de recursos económicos, sino que de gestión, se focalizó en esta provincia, en la provincia de Concepción, la provincia más cercana, Arauco, aunque Arauco también es una zona de rezago hoy día. Sí. Pero estas regiones, estas provincias que estaban más a la cordillera, no tuvieron el mismo trato. Y eso va generando problemas. No me cabe ninguna duda que las provincias de Ñuble y de Biobío tienen características distintas a esta otra, pero son complementarias. ¿Y los estudios técnicos? No hay estudios técnicos que justifiquen esta medida que se tomó. Yo he buscado antecedentes en los organismos que tuvieron que intervenir en esto. Conozco el estudio que hizo la Universidad de Concepción sobre esto. Y en todos se hace un diagnóstico, pero no hay una decisión, una conclusión que lo apoye. Entonces aquí hay un compromiso político, un compromiso de campaña. Fue un problema que hay que cumplir. Pero hubo un problema, y eso se reconoce histórico, donde, claro, la mayor cantidad de recursos se ha concentrado en esta zona y ahí por las otras zonas se han sentido más rezagadas las otras provincias. Pero por ahí pasa el error, ¿no? Pero la solución no es crear más regiones. ¿Y cuál hubiese sido Porque si no vamos a volver al mismo vicio que teníamos antes, que teníamos 25 provincias. Lo escuché decir el otro día un personaje que hablaba en EDE y dijo, vamos a volver a las 25 provincias. Sería un error garrafal. El país creció gracias a la regionalización. Uno de los factores, no gracias completo, pero uno de los factores de la región. Entonces hoy día volver atrás me parece absurdo. Creo que es distinto el tema desde el punto de vista comunal. Aquí no estoy empleando el mismo argumento por estos movimientos que hay para crear nuevas comunas. Hay experiencias mundiales de que hay muchas comunas que son de tamaño muy pequeño. Claro. Pero es para acercar la prestación de servicio. ¿El crecimiento de la región, la separación de Ñuble? A ver, yo creo que desde partida hay que generarle el fondo regional. El FNDR va a disminuir, porque hay que... ¿Qué gana la provincia? Como provincia de Ñuble hoy día recibe un monto de recursos. Obviamente que al ser región va a tener que recibir más recursos. Pero esos recursos no es porque aparezca más recursos, se le resta a las otras regiones. ¿Sería un error quitarle o ustedes esperarían que no se quiten esos fondos a la región del Biobío, sino que se sumen de otro punto? Eso sería lo ideal, obviamente. Eso sería no lo ideal. No debería ocurrir. Eso sería lo ideal. Claro, no se verá el efecto inmediato, porque esta ley, para que se apruebe, yo creo que se va a aprobar tal como dijo el gobierno el 2018. Faltan 2 años y medio todavía para que se ponga en ejecución esto. Por otro lado, la creación del costo económico que esto tiene es enorme. A lo menos son 120 cargos de planta. Claro. Pero todo lo que se diría los contratos honorarios, digamos, un montón de otros contratos, son muchísimas las personas. Entonces, el costo que esto va a tener es enorme. Y lo otro es que yo creo que el otro factor que favorece a la región de Ñuble, a las personas, es que yo creo que también acerca la toma de decisiones, acerca a las personas a la toma de decisiones sobre su propio destino. Eso no me cabe ninguna duda que también es favorable. Pero lo importante sería entonces que no se afectara la región del Biobío con esto. Indudablemente. Eso es lo que ustedes esperarían. Bueno, uno de los temas importantes dentro del desarrollo de la región tiene que ver con la proyección que se tenga, los trabajos que se están haciendo. Ustedes están trabajando también en materia de innovación, producto de poder ir generando algunos proyectos que ayuden de cierta forma en el crecimiento, en el desarrollo de algunas pymes
en este sentido de algunas empresas. ¿En qué está esto? Entiendo que ustedes adjudicaron al menos uno de los proyectos de Corfo por innovación. ¿De qué consiste y cómo se está trabajando en la innovación hoy día en la región del Biobío cuando existe una crítica también respecto de que mucho talento de acá se va a otras regiones, no se queda acá? Bueno, ¿Cómo está eso acá? a ver, yo quisiera ir un poquitito antes y explicarle cómo trabajamos nosotros en CIDR. Yo le decía al comenzar el programa que CIDR ha trabajado durante 50 años innovando y focalizado en las personas más vulnerables, responsabilidad social. Hace 50 años no se conocía el concepto de innovación y no se conocía el concepto de responsabilidad social. Y sin embargo, los visionarios de la época que estaban en CIDR lo empezaron a hacer, sin saber cómo se llamaba. Y hay ejemplos notables de innovación que hizo CIDR y que ha favorecido y ha generado empleo en toda la región. Por ejemplo, el tema de los estudios sobre la mosqueta. Eso fue innovador. ¿Cómo aprovechar una maleza silvestre, sacarle provecho a eso, a la pepa, a la cascarilla, para generar productos? Y eso mismo, al tomar un mayor valor en la mosqueta, se generaron fuentes de empleo entre Talca y Temuco. Y se calcula que fueron hace tiempo 3.000, 3.500 personas, familias completas que estaban recolectando mosqueta porque ahora era útil, prestaba utilidad recogerla y entregársela. Y hoy día, actualmente, ¿en qué las se está centrales trabajando? hidroeléctricas, microcentrales hidroeléctricas, las primeras exportaciones de caracoles, las primeras plantaciones de stevia en Chile, el cultivo del amaranto. Bueno, podría mencionarle muchísimos proyectos, los antihogares de Acerrín. Todos esos eran temas innovadores. Posteriormente, CIDR, bueno, esto lo siguió haciendo durante muchos años, y gracias al aporte de sus socios. La cotización de sus socios es lo que permite generar recursos para esto. Y en los últimos años, ya de que se creó Innova Biobío en la provincia, acá en la región, y Innova, digamos, creo que ha cumplido un rol muy importante en favorecer la innovación, obviamente. CIDR hoy día está como organismo patrocinador de proyectos que postulan a los fondos de Innova y también de Corfo. Pero ¿cómo se ve la proyección hoy en la innovación en la región del Biobío y cómo esta podría ayudar también a continuar o a sacar un poco de este estancamiento que se ve de la región? Al menos la proyección que hay. Claro, es que uno de los factores que favorece el generar empleo es la competitividad. Y para que se genere competitividad, hay que generar innovación, hay que innovar. Innovar, no me estoy refiriendo solamente a proyectos, ideas, sueños que puede tener un emprendedor. Las empresas tienen que innovar. Las empresas tienen que hacer innovación en procesos, innovación en productos, porque eso mejora la calidad de sus productos, mejora la identificación de los trabajadores con la propia empresa. ¿Y se está haciendo eso? Reduce costos. Se está haciendo. Algunas lo están haciendo mejor que otras o en forma más intensiva que otras. Y esa es la razón por la cual nosotros postulamos a este fondo que Corfo abrió hace poco, que se llama Torneo de Innovación y Emprendimiento. Y nos adjudicamos ese proyecto con la Mesa de Innovación de CIDR Biobío. Una mesa muy interesante de conocer porque es una mesa que está integrada por representantes de empresas y representantes de unas universidades. ¿Y cómo va a funcionar eso? Y ahí se produce la articulación que todo el mundo habla, de que no hay articulación entre la empresa y la academia, digamos. Ahí, en esta mesa de innovación de CIDR se produce esa articulación. Bueno, ahí se generó este proyecto, lo tuvimos, y ahora el 9 de septiembre se va a lanzar este proyecto en Suractivo, y la idea es convocar a todas las empresas de la región, a todos los innovadores, a todos los emprendedores, que incluso queremos también abordar a los colegios, los alumnos de los últimos años de los colegios, a objeto de que se capaciten en innovación. Van a llegar, se van a hacer talleres, charlas, conferencias, ¿Ese es el camino etcétera. que se debe seguir? Los primeros 6 meses eso va a funcionar así. Y los últimos 6 meses de este torneo se van a generar empresas de base local, pero con dimensión global, que van a competir con sus proyectos. Y van a ser premiados, por eso se llama torneos, van a ser premiados los Se mejores nos acaba el premios. tiempo, por eso te pregunto, ¿ese es el camino hoy día que debería seguir la región del Biobío, el tema de la innovación, para poder ayudar entonces a salir? A ver, no quiero decir que es el camino, pero es uno de los caminos importantes. Hay que innovar para crecer. Y hay que fortalecer el concepto de innovación y de emprendimiento en nuestros jóvenes desde pequeños, desde el colegio. Hay colegios que lo están haciendo. Es muy importante la educación media técnico profesional
donde debemos fomentar esto. Y la educación científico-humanista también. Tenemos ejemplos notables aquí en la región de colegios que han generado, sus alumnos con profesores, han generado proyectos muy interesantes que han sido premiados en el mundo, digamos. Claro, y ese es el punto, entonces, uno de los puntos que se debe desarrollar para poder entonces ir ayudando, al menos. Yo creo que uno de los temas, no sé si lo comparte o no, es que mucha de la gente que estudia acá se pueda ir quedando acá también. Falta generar empleo en ese tema para que podamos tener esas ideas acá en la región y no se vayan hacia la región. A eso tenemos que tender, o sea, que los proyectos de innovación sean para mejorar las empresas locales, para crecer en la región. Y eso mismo, ese crecimiento genera empleo y va a permitir la retención de nuestro talento. Un desafío a desarrollar. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por esta conversación. Ok, muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Bueno, recuerden que pueden revivir esta entrevista y todas las que hemos realizado en tvu.cl. Nos reencontramos en un próximo TVO al Día. Que estén muy bien.